Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en directo. Vamos hoy, como lo habíamos anunciado, a hablar acerca del proyecto de ley que se radicó el pasado 30 de julio en la Cámara de Representantes, proyecto de ley 057, que pretende modificar la ley 715. Hemos invitado para hablar al respecto a Diana Barrera, ella es economista, y a Carlos Rincón, abogado, quienes asesoran a FECODE en este tema de carácter legislativo. Diana, bienvenida a este Facebook Live. Buenas tardes para todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Pues sí, profe, muchas gracias por la invitación y estamos acá atentos a compartir los comentarios que tenemos acerca del proyecto. Carlos, bienvenido. Profe, muchísimas gracias. Un saludo especial a toda la comunidad educativa que nos sigue, también quienes no hacen parte de la comunidad educativa, pero que les interesa el tema. De verdad que este proyecto de ley toca todos los sectores, porque las asignaciones van para todos los sectores y es digamos, un panorama muy espinoso, principalmente para el sector educativo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos también la colaboración en esta transmisión de Karen Buitrago, de Ernesto Ballesteros y de Mauricio Castañeda, quienes están detrás de toda esta parte operativa. Yo soy Jairo Arenas Acevedo, ejecutivo de FECODE, secretario de prensa. Bueno, entremos en materia, Diana y Carlos. Este proyecto aborda aspectos muy importantes y, digamos, a grosso modo, ¿cuál es el contenido del proyecto? Bueno, digamos que el contenido del proyecto es la distribución sectorial por porcentajes que se hace el Sistema General de Participaciones. Y por supuesto unas arandelitas que tiene ahí sobre competencias en cada sector. Sí, lo que hace es básicamente eso, reasignar la distribución de la bolsa de recursos de las transferencias, que no es otra cosa que el Sistema General de Participaciones, lo que conocíamos antes como el situado fiscal y las participaciones municipales, que hoy financian los sectores principalmente de salud, educación, agua potable, saneamiento básico y otras asignaciones especiales, entre ellas el PAE. Bueno, estábamos hablando en la ley 715 de unos porcentajes de esta bolsa después de descontar el 4%, que tiene que ver entonces con el 58.5% para educación y el 24.5% para salud, digamos como los dos rubros Grandes. gruesos allí. ¿Cómo quedaría en la propuesta que está planteando el gobierno al radicarla? Queremos hacer una aclaración. La radicación fue el 30 de julio por el ministro de Hacienda de ese momento, Mauricio Cárdenas. ¿Sí? En este momento está radicada en la Cámara de Representantes y queremos que eso quede bien claro. Tenemos que esperar entonces posiciones frente a esta situación. ¿Cuáles serían entonces los porcentajes, cómo quedarían en la propuesta? Bueno, digamos primero de aclarar, ¿no?, que el Sistema General de Participaciones como funciona actualmente con la ley 715, es un sistema que se le descuenta el 4%, Sí. queda el 96% y de ahí es que se toman los porcentajes para cada asignación, ¿no? Correcto. Para cada sector, Participación, sí. para cada participación. ¿Qué queremos decir con eso? Que no obstante un artículo de la ley 715 diga que es el 58,5%, la participación real que actualmente tiene la educación es el 56,16%. Correcto. ¿Cierto? Digamos, esa es la primera aclaración. Es decir, si yo voy a aplicarle, por ejemplo, si tomamos en cuenta los 41.3 billones de pesos que se pretenden proyectar para el 2019,
El 56.16% que le corresponde a asignación a educación, yo tendría que descontarlo después de descontar el 4%. Correcto. Y el 58% ahí sí se lo aplico a ese 96% que me queda de la bolsa del SGP. Bueno, entonces, del 96% corresponde el 56.16 a educación. En esta propuesta, entonces, ¿cuánto quedaría? En esta propuesta le corresponde a la educación el 57.5%. Es decir, aumenta sucintamente 587.000 millones de pesos. 1.42%. Entonces lo que hace el proyecto en términos de proyecto, digamos que lo vamos para ser más explícitos, lo vamos a dividir en dos. Uno, lo que son los componentes y las distribuciones, y otro que vamos a tratar, que son las competencias que se modifican de la 715 a las entidades territoriales. Entonces, en el primer, título de este proyecto, lo que hace básicamente es cambiar la distribución del Sistema General de Participaciones, y lo que hace es que modifica las participaciones principalmente de educación, las asignaciones especiales de resguardos indígenas y FOMPED. Es decir, actualmente al FOMPED, de ese 4% de asignaciones especiales le corresponde el 2.9%. Lo que hace el proyecto de ley es trasladar 1.9%, le traslada 1.42 a educación y 0.48 a resguardos indígenas. ¿Usted me repite la cifra que le quitan a FOMPEP? 1.9%. 1.9 y lo redistribuye. Y lo redistribuye. Había un Es acuerdo. decir, ahí, profe, disculpe que lo interrumpa, ahí encontramos lo que le quitan al FOMPET, que son 784.000 millones de pesos. Se lo quitan al FOMPET y lo redistribuyen. Es decir, no es que debemos dejar claro eso hoy en este Facebook Live. No es que incremente los recursos del Sistema General de Participaciones, es que le quitan al FOMPET y lo redistribuyen en algunas asignaciones. Exacto. Sí. Y tenemos que recordar que el acuerdo que se firmó era para mirar el crecimiento progresivo, ¿sí?, de los recursos para educación. Aquí no está creciendo absolutamente nada, sino que, como lo dicen Diana y Carlos, están haciendo una redistribución. Queremos saludar a Juan Mora, a Clara Araque, a Luz Estela León, a Beatriz Pérez, a Clara Consuelo Suárez, que nos están sintonizando en este momento. Y queremos decirles, si quieren hacer preguntas, si tienen inquietudes, las pueden hacer en cualquier momento, que le vamos dando lectura. Aquí hay una pregunta de Luz Estela León. Bueno, y entonces las pensiones, ¿tiene que ver eso con las pensiones? Por supuesto que tiene que ver con las pensiones, por ejemplo, de aquellos docentes pensionados que se les paga, digamos, con la creación del FOMPET. ¿Por qué? Porque la creación del fondo de ese pasivo pensional de docentes a los cuales se tenía a cargo las entidades territoriales, digamos que el FOMPET es ese ahorro que existe para pagarles a ellos las pensiones. De manera que al ir sacando plática del FOMPET, pues está poniendo en riesgo el pago de las pensiones de todos los trabajadores del sector público a quienes tenía cargo las entidades, o tiene cargo las entidades territoriales al momento de nacer la Ley 100 del 93. Entonces, queda en una completa inseguridad, se va generando una completa inseguridad en el tema del pago de pasivos pensionales. Sí, justamente el sentido contrario al que fue creado el FOMPET, porque el FOMPET, siendo el ahorro voluntario, como lo decía Carlos, fue creado básicamente para generar sostenibilidad fiscal en las entidades territoriales para que tuvieran cómo cubrir sus pasivos pensionales. Y ahora lo que estamos haciendo es quitarle recursos al FOMPET, es decir, es un contrasentido de la creación del mismo fondo. Es decir, los recursos disminuyen a partir de 2016 de una forma más acelerada porque le quitan el 1.8 adicional.
¿sí? Sí, señor. De ahí el año pasado tomaron del FOMPEP un préstamo de 1 billón de pesos, Sí, ¿entendí? 1.3 billones. 1.3 billones. acumulado con 2000. A ver, el gobierno lo que ha hecho estas últimas dos vigencias fiscales, o sea, 2017 y 2018, ha sido coger plata, valerse del SGP FOMPED y prestarle a educación justamente para cubrir la nómina del magisterio colombiano. Actualmente se le debe, educación le debe al FOMPED 1.3 billones de pesos. Correcto. Aquí nos dicen que el aumento de docentes no puede haber. Van a sobrar, ¿sí? Esto en los últimos 10 años, además que la preocupación es, o el planteamiento es que, dice Víctor Hugo Acosta, dice, la lucha de FECODE no es por un tema salarial, el énfasis es en la financiación de todos por la educación, ¿sí? Para que vamos allí. Bueno, ¿cuáles son los escenarios entonces que tiene este proyecto según los planteamientos que ustedes hacen, teniendo en cuenta lo del PAE, por ejemplo, la desfinanciación? Precisamente lo que usted dice y lo que la persona acaba de preguntar y de cuestionar es justamente al no incrementarse en los recursos para la financiación de la educación, pues se pone en riesgo la prestación del derecho fundamental a la educación, entre ellos el PAE, que el programa de alimentación escolar no es otra cosa que lo atinente al acceso y a la permanencia de la educación. Actualmente el PAE se encuentra desfinanciado en aproximadamente 3.5 billones de pesos para cubrir la matrícula oficial, que hoy, por cierto, no tiene el PAE cobertura universal. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que los recursos no son suficientes para financiar este tipo de programas que tienen en conjunto la canasta de bienes y servicios de la educación, por ejemplo. Entonces, según esto, no se generan recursos adicionales para educación, ni para sanear el déficit que hay en la canasta educativa. No se genera ninguna clase de recursos adicionales. Es más, nosotros sostenemos con las cifras que este proyecto de ley no es sino un pretexto, una excusa, un pretexto, porque ese es, digamos, la cortina de humo. Vamos a aumentar lo correspondiente a los 3 puntos adicionales que se pactaron con FECODE en los acuerdos. Efectivamente, logran aumentar, pero no es aumentar, es redistribuir, es quitarle al FOMPED otra vez para poder pagar, asumir ese pacto con FECODE, pero no es aumentar bajo ninguna circunstancia el valor. Ahora, el monto del Sistema General de Participación. Ahora, por ejemplo, esa redistribución que le asignan, o sea, hace poquito de más que le quitan al FOMPED se lo adjuntan a SGP Educación, no cubre, por ejemplo, lo logrado con los acuerdos, que fue la bonificación pedagógica. O sea, para 2019 el 3% adicional está ahí como tambaleando, o lo quieren disfrazar. Lo quieren disfrazar, quitándoselo de un lado, no cumpliendo el acuerdo, porque cumplir el acuerdo significaría aumentar los recursos. Incumplir el acuerdo significa disfrazarle a la opinión pública, y hace poquito escuché por noticias, los sectores que van a aumentar van a hacer educación. Olvídese, no aumenta, le redistribuyen, le quitan del FOMPED y se lo pasan a educación, lo reitero. Bueno, aquí Gloria Nelfi Salazar, un saludo, nos plantea sacarle a una bolsa desfinanciada para darle a unos sectores desfinanciados. Es una política para acabar de fregar el sistema. Sí, claro. Sí. También nos dice Doris Gonzalo Serrano, a quien saludamos en Santander, FECODE debe liderar protesta nacional con gobernadores y alcaldes. Los gobernadores y alcaldes tienen que estar muy preocupados.
¿Sí? Sí, uno escucha y yo creo que todo el mundo ve en noticias que los alcaldes y gobernadores se quejan de la financiación del PAE, por ejemplo, y dicen que no son capaces de sostenerlo. El año pasado muchos gobernadores en una cumbre dijeron, no, nos toca devolver el programa de alimentación escolar porque no somos capaces de financiarlo. Ahora no hay recursos adicionales, digamos que eso es una situación que debería llamar a que conjuntamente entre FECODE y los gobernadores y los alcaldes empiecen a movilizarse sobre este tema. No, y por supuesto hoy, digamos, para aunar esos esfuerzos que está haciendo FECODE, hoy estuvimos en el Congreso de la República, tuvimos diálogo con varios congresistas de diferentes regiones y estamos propiciando el escenario para que la Federación de Municipios y la Federación de Departamentos también conceptúen sobre este proyecto de ley. Entonces hoy tuvimos un diálogo cercano con varios parlamentarios diciéndoles esa misma preocupación, intentando liderar ese escenario de diálogo y diciendo las federaciones de municipios y departamentos también tienen que saber de esto y por lo menos conceptuar sobre el tema desde ya, ¿no? Correcto. Bueno, saludamos a Bernardo Realpe, a Víctor Hugo Acosta, a Marisol Gamboa, a Carlos Rosero. Bueno, hablamos también de Freddy Uriel Sandoval, María Alejandra Ciro, Mile Cañón, que nos están siguiendo en esta transmisión. Entonces aquí hay una situación y es reforma estructural va en contravía de esta reforma, la reforma constitucional y este proyecto de ley chocan totalmente. Chocan totalmente. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente lo que necesita tanto la educación como la salud y los demás sectores que se financian por el Sistema General de Participaciones no es otra cosa que una reforma constitucional. Toda vez que la reforma constitucional sí implica cambiar la fórmula en cómo crecen los recursos del Sistema General de Participaciones y no lo que nos están vendiendo que es una distribución con la misma plata. Entonces, evidentemente, esa es la salida. Y en números, por decirlo así, digamos que ya dijimos, le quita el FOMPET más de 700 mil millones y le pasa 587 mil a la educación. Una reforma constitucional, como se pretende plantear, le significaría a la educación 4.6 billones de pesos adicionales. Eso es lo que necesitamos para que para empezar progresivamente a mejorar y a llegar a los puntos de calidad, de acceso, de permanencia que merece y necesita la educación, ¿no? Eso le significaría a la educación. ¿Qué le significaría un aumento a la salud de 2.2 billones de pesos? O sea, ayudaría también a mejorar, o sea, en todos los sectores. Una reforma constitucional mejoraría. Es decir, estamos diciendo no solamente en educación, en todos los sectores mejoraría las condiciones una reforma constitucional. Sí, porque ahí tenemos pues también lo que es agua potable, saneamiento básico, propósito general, los resguardos indígenas, los municipios ribereños del Magdalena, ¿sí? Y el PAE y el FOMPEP. Se requiere entonces digamos que una reforma muy grande, una bolsa grande para esto, porque estamos requiriendo solamente para educación un poco más de 4 billones de pesos. Digamos que eso es lo que nos generaría, pero de requerir necesitamos muchos billones más. Claro. O sea, si solamente comparamos lo que el situado fiscal y lo que las participaciones municipales antes representaban el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Hoy apenas el SGP representa el 26.3% de los ingresos corrientes de la nación. Es decir, si hoy tuviéramos el situado de las participaciones, estaríamos hablando que el SGP en su conjunto sería de 66 billones de pesos y no de los 41 billones de pesos. Es decir,
eso sí le generaría una estabilidad y una atención adecuada a todos los sectores sociales. Sí, porque hemos dicho que en educación, más o menos entre 78 y 8 billones de pesos desde 2001 hasta ahora es la plata que le ha dejado de ingresar al sector solo en 80 educación, billones, solo en educación, ¿sí? Entonces la de financiación es grande. Por eso, y uno de los compañeros lo planteaba que ahora, es que nosotros no estamos pidiendo salarios, ni bonificaciones, ni honorarios, ni primas, nada de eso. Nosotros lo que queremos es financiación de la educación para cerrar esas brechas que hoy existen, como el acceso. Tenemos casi 3 millones de niños por fuera, el déficit en infraestructura, digamos, el hacinamiento que hay en las instituciones educativas, en las aulas, la implementación de la jornada única con todas las condiciones que se requieren, ¿sí? Eso es lo que nosotros pedimos y por eso estamos convocando a los padres de familia también a que asuman, digamos, la defensa de la financiación de la educación. Saludamos también a Janet Álvarez, a Clara Araque, a Álvaro Mauricio Cuadros. Aquí tenemos pues una gran sintonía, Carlos Villasco, Olgier Emilio Angarita. Bueno, les saludamos desde acá, desde la Secretaría de Prensa de la Federación. Bueno, soluciones financieras de las que ustedes hablan con reforma constitucional. Digamos, básicamente es con todas las acciones de retiro de este proyecto de ley y por supuesto de la solicitud vehemente del archivo del mismo, es coetáneamente radicar con la ayuda de los 10 o más parlamentarios, inclusive de todas las bancadas, una amplia participación democrática, un acto legislativo que empiece progresivamente a garantizar los recursos y a empezar a equilibrar la balanza con relación a esa desfinanciación que ya mencionaron, ¿no? Entonces, eso generaría, por supuesto, mayores recursos para el programa de alimentación escolar, ¿no? Estamos hablando de unos aumentos reales en el presupuesto. Claro. Sí, sí. Sí, si nosotros comparamos lo que hace el proyecto 057 con la propuesta de reforma constitucional, estamos hablando que todos los sectores sociales se benefician en promedio en un 41%. Sería una suma bien Sería, importante como para balancear, equilibrar las cargas allí. No, y básicamente, según como la experiencia, es cuestión de voluntad es política. voluntad Es voluntad Es política. voluntad política. Eso es cierto. Viene otro tema, otro capítulo que es el que tiene que ver con las competencias, ¿sí? Que de alguna manera se van a ver afectadas, digamos, la nación asume unas competencias y descarga en los entes territoriales otras competencias. ¿Cómo se plantea eso allí en este proyecto de ley 057? Bueno, teniendo en cuenta que los recursos siguen siendo los mismos, los principios que nos plantea el proyecto a lo largo son viabilización, eficiencia en los costos, y eso significa que con la misma plata vamos a tener que hacer más, y eso implica la reducción de costos por parte de la nación, y lo que significa es que tienen que entregarle las competencias a los entes territoriales y que ellos sean quienes asuman esas, digamos, subsidien, concurran presupuestalmente a la financiación de la educación. Eso por parte de la financiación. Ahora, por parte de la prestación, ellos dicen así, cosa con lo que no estamos de acuerdo, prestación del servicio público esencial de la educación. Ahí queremos entrar a un tema álgido. Muy complicado. Claro, Ese término de servicio público esencial es gravísimo. ¿no? Ahorita, sí, dale que... ¿Listo? Ahí queremos, y si ahorita lo vamos a trabajar con mayor detenimiento. Bueno, ahora,
con relación a esos principios de concurrencia, de subsidiariedad y por supuesto ese término tan simpático que se inventaron de viabilización, pues bajo estos parámetros lo que quiere hacer es ajustar la planta de personal docente. ¿Y qué implica ese ajuste? Implica reducción de costos. ¿Y cómo lo van a reducir? ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Bueno, digamos que el escenario que plantea el proyecto de ley, para resumir, es el siguiente. Uno, primero que todas las entidades territoriales deben hacer un estudio de viabilización de su planta, de la infraestructura, de la dotación y de todo lo que tenga, de la oferta pública y privada. Digamos que ese es un requisito que se les impone a las entidades territoriales, hacer un estudio en el que diga y por matrícula efectivamente atendida. El Ministerio de Educación Nacional va a determinar unos parámetros y unos parámetros técnicos para la prestación de la educación, en este caso, cuántos alumnos serán por docente, entre otras cosas. Esto significa que va a haber una redistribución del personal docente dentro de cada jurisdicción de cada entidad territorial. Luego de que se haga, porque el ministerio obliga a que se debe hacer ese reajuste de la planta de personal, si hay excedentes o hay faltantes, ahí sí el Ministerio de Educación dispondrá de las medidas necesarias para cubrir los faltantes y para, digamos, reubicar los excedentes de personal docente y administrativo. Eso quiere decir entonces que el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, va a tener el control total sobre la planta docente. Básicamente es lo que nos está diciendo este proyecto. Tener, y bueno, en la Junta Nacional bien lo mencionaba y es un tema que habíamos analizado nosotros en la construcción de este estudio, y es que básicamente se le restó, se le coartó una autonomía impresionante en la prestación del derecho fundamental a la educación a la entidad territorial y la empieza a asumir sin tener en cuenta las diferentes situaciones, la empieza a asumir el Ministerio de Educación. Es decir, y en palabras de los administrativistas, es que el ministerio empieza a eliminar la palabra descentralización y empieza a utilizar la palabra desconcentración en la prestación del servicio público esencial a la educación. Esa es la nueva frase con este proyecto de ley. Bueno, ahí digamos que una preocupación entonces, digamos, las plazas que hoy están siendo cubiertas por docentes provisionales no van a ser reemplazadas por docentes en propiedad, sino que en la medida que las recorten, ¿sí?, van a generar, digamos, ese control o esa viabilización de la que habla el proyecto. Digamos, eso tiene concordancia con la modificación en el sistema de información. Antes se hacía un reporte anual por nómina. Ahora tiene que hacerse un reporte mensual por nómina e infraestructura, ¿no? Y matrícula. Y matrícula, porque ya no es la matrícula docente por matrícula oficial, sino por matrícula efectivamente atendida. Es decir, ya no es matrícula atendida y por atender, no, sino que ya es efectivamente. El control es mensual. Sí, señor. Entonces, ¿eso qué significa? Que el ministerio entonces empieza a direccionar toda esa clase de reubicaciones, de ajustes a la planta de personal, y por eso incluye ahí el temita de la modificación a los traslados, ¿no? Bueno, y ahora sí, volvamos al término ese que se plantea como a lo largo del proyecto de servicio público esencial. Ya no lo plantea como un derecho fundamental, sino como un servicio público esencial. Eso tiene unas implicaciones muy complicadas para la lucha sindical, para la pelea que los maestros damos permanentemente en la defensa de la educación pública y en la defensa de los derechos de los docentes. Miren, la huelga de ACDAC de los pilotos fue declarada ilegal
por considerarse servicio público esencial. Para que eso se dé, tiene que ser el legislador quien determine qué es un servicio público esencial y qué no. Y si lo meten y pasa en este proyecto, ¿sí?, es el legislador. Mientras lo diga el gobierno, lo diga la ministra, lo diga cualquiera, no tiene ninguna validez. Pero si el legislador lo plasma aquí, en este proyecto de ley, ahí sí se nos complica la lucha por la defensa de los intereses del magisterio. Eso es gravísimo porque nos veremos en calzas prietas, digámoslo así, cada que vamos a salir en defensa de la educación pública, de los derechos nuestros, cuando el gobierno nos escriba eso y si queda plasmado acá. Esto yo creo que es uno de, además de la financiación, es uno de los puntos gravísimos que se encuentran en el proyecto. Por supuesto, y consideramos que, entre otras cosas, modificar de una manera tan brusca, pues, es decir, y lo vamos a decir con los términos técnicos para explicarlo después con los términos, unos términos más tranquilos, meter como sin unidad de materia, sin identidad flexible, sin ninguna clase de correlación, el término servicio público esencial en un proyecto que se esperaba mejorara las condiciones a los recursos de la educación, esa es una cosa muy baja, con todo respeto. ¿Cierto? Es una patada en la nuca. Dijeron coloquialmente, no se aguantan una patada en un ojo. No, tremendo eso. ¿Cierto? Es tremendo, porque básicamente, mire, para todos nuestros seguidores en este momento, un servicio público esencial tiene intrínseca relación con el derecho de protesta. ¿Por qué? Porque al considerarlo el legislador esencial, el legislador, a la Corte no le queda otra que no dejarlo de prestar. Es tanto así como un horno en el que todo el tiempo se está fundiendo acero. Si usted lo apaga, la planta de producción queda inservible. Nos están dándole un tratamiento así a la educación, que no es acero, que no es una planta de producción, es un derecho fundamental, correcto, que debe prestarse en calidad. Y ese es digamos, uno de los aspectos fundamentales que aquí tenemos que entrar nosotros a defender, pues además del tema de la financiación. Hay unos aspectos que ustedes han mencionado también, y hay una modificación en la relación de los parámetros de docentes y alumnos por docentes. Sí, evidentemente al gobierno, digamos, encabeza el Ministerio de Educación Nacional en viabilizar la planta, lo que hace es eliminar la relación de personal y los parámetros de alumno por docente, alumno por administrativo, y digamos lo que hace es facultar al Ministerio de Educación para que defina eso en concordancia con el COMPES que había salido de infraestructura para jornada educativa, que ahí ya nos había aumentado el número de niños por curso, ¿sí? Entonces lo que pretende hacer, digamos, este proyecto más allá es aumentar el número de niños por curso basados, digamos, en la eliminación y en su viabilización. Y en el manejo de la planta, ¿sí? Que es lo que va a hacer el gobierno nacional. Sí, entonces, por supuesto, irlo diciendo de una vez, ¿no? Diana me corregirá en la cifra, pero también esa viabilización y esa asignación de recursos, de competencias a las entidades territoriales implica una reducción en la asignación de recursos de inversión del ministerio. Digamos que para la próxima vigencia ya lo vemos proyectado en el proyecto de presupuesto. Pasamos de más de 700 mil millones de pesos que se asignaron de recursos de inversión para el PAE a 535 mil millones, o sea, una reducción de más del 18%. Sí, sí. Bueno, entonces también al modificar todos estos parámetros, igual se modifica el parámetro de docentes también, obviamente, sí, y con relación a los directivos docentes, de igual manera también va a haber una modificación ahí. Pero hay una situación
que también genera mucha preocupación, y es el tema de las matrículas, que se pretenden fijar matrículas mínimas, ¿sí?, para la asignación de docentes y de acuerdo con la viabilización, entre comillas, y si no, vamos a... Para afuera docente, porque sobra. Entonces, ahí se juega con la estabilidad de los docentes. Sí, el proyecto en su exposición de motivos y cualquier, digamos, profe o interesado de la comunidad educativa que quiera revisar el proyecto va a encontrar que en la exposición de motivos el Gobierno Nacional dice que según un estudio del Ministerio de Educación, para el año 2016 había un excedente de 10.000 algo más docentes, no recuerdo en este momento la cifra, y que desde el 2003 el departamento de Putumayo había hecho un esfuerzo por reasignar su planta de personal y que les fue muy bien, que al departamento, que entre 2003 y 2013 lograron reducir los costos en el pago de nómina, que ese era un claro ejemplo de que todas las entidades territoriales podían hacer lo mismo, o sea, lo que genera grandes consecuencias en tema de estabilidad laboral para los docentes. Bueno, de todas maneras, pues es muy preocupante lo que se viene planteando. Hay una pregunta que no sé si estaba para más adelante en los temas que se iban a abordar, pero es una inquietud de un docente y es cómo se afectan los traslados y las permutas con este proyecto. Bueno, los traslados y las permutas se afectan por una razón principal, y es que con la ley 715 y con el decreto 520 no se permitía hacer ajustes a la planta de personal bajo la modalidad de un traslado. Es decir, esa es la principal, ya decimos las otras. Si usted hacía un traslado, el ministerio no podía asumir llevar a cabo un ajuste, una reducción en la planta de personal. Con este proyecto de ley ya tiene esa facultad a través de la viabilización. Primera situación, va a poder ajustar la planta de personal. Segunda situación, ¿qué le permite en tema de traslados al Ministerio de Educación? Le permite llevar a cabo un proceso extraordinario por necesidad del servicio, a través del cual le va a decir a la entidad territorial certificada, mire, haga el traslado, porque nuestra viabilización, nuestro estudio de viabilización dice que usted debe hacer los siguientes traslados. Señores, entidad territorial certificada, tienen un mes. No lo hicieron, no emitieron el acto administrativo, tienen esta y esta sanción. Modificó el procedimiento de esa manera. Eso nos lleva a una tercera consecuencia, pues que no tiene en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional que los docentes, el magisterio, lograron unos derechos a través de determinadas normas, que es que, sí, claro, el empleador tiene la facultad de llevar a cabo el traslado, de solicitar un traslado, pero los docentes se habían ganado que los traslados debían tener en cuenta sus derechos fundamentales. Sí, y hay una cosa, pues, que uno no entiende cuando dice que traslado por necesidad del servicio voluntario. Voluntario, sí. Y eso tiene que ver con los incentivos. Actualmente, cuando el docente desea hacer un traslado es porque él lo solicita y el docente tiene derecho hasta un 50% de su salario para los gastos de menaje y adicionalmente se le cubrirá el transporte suyo y el de su familia en caso de necesitarlo. Ahora lo que dice el proyecto es que a manera de incentivo, el docente que quiera trasladarse voluntariamente por necesidad del servicio, se le cubrirán solamente los pasajes a él, ni siquiera los de la familia. O sea, ni siquiera referencia a nada. No. Sí, lo que uno no entiende es cómo así que voluntario un traslado por necesidad del servicio. Sí, digamos, nosotros basamos nuestra argumentación en lo que está en el proyecto de ley, y es que dice
Mire, como el Ministerio de Educación le va a decir entidad territorial, según nuestro estudio de viabilización, usted tiene que hacer estos traslados. Entonces el docente que vaya y diga, sí, 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 para que me den lo del pasaje, yo me voy, yo docente de, no sé, de Paz de Ariporo, me voy para el departamento de La Guajira, pero me dan lo del pasaje. Déjenme, yo me voy por esa necesidad del servicio, sí, yo me ofrezco de una. Digamos que ahí se presenta un choque entre evidentemente la garantía del derecho fundamental de los niños y las condiciones laborales y digamos los derechos fundamentales asociados a la relación laboral del docente en el lugar de trabajo en donde se encuentre, ¿sí? O sea, nosotros no podemos dejar que exista, digamos, que este proyecto lleve a una rivalidad entre el docente y el estudiante, porque evidentemente el estudiante va a reclamar que se le preste el derecho, se le atienda el derecho a la educación, pero el docente también tiene el derecho de encontrar una estabilidad laboral, y familiar, condiciones de vida digna, seguridad, entre otras cosas que asocia el traslado laboral implica la ciudad, la familia que tiene cerca. Idiosincrasia, sí, señor. Claro. Bueno, aquí saludamos a Daniel Londoño, Blanca Rubia Arcila, Juan Diego Trujillo, Gloria Nelfi Salazar está muy activa. Me parece que saludos, esto es importante, esa participación que nos ayuda a ilustrar y a tomar más posición frente a esto. María Durfay, Freddy Uriel Sandoval, Alejandro Orjuela Trujillo. Bueno, estamos con Jorge Eliezer Márquez, Marisol Gamboa. Muy bien, tenemos una muy buena audiencia, tenemos, digamos, a los compañeros opinando. Esto es muy importante para el debate que apenas está empezando frente a esto, porque les cuento algo. Hoy estuve en el Congreso de la República y muchos parlamentarios no saben del proyecto, no lo conocen. Entonces, esto se va a calentar y por eso la próxima semana vamos a hacer una jornada de movilización. Es importante que el 13 en cada uno de los departamentos los sindicatos filiales van de acuerdo a sus circunstancias particulares, van a convocarlos y esperamos que haya una muy buena participación porque tenemos que ir haciendo una pedagogía, analizando, mirando qué posibilidades tenemos nosotros de pelear porque hay una mayor financiación. Bueno, hay un tema que es el de la educación inicial. ¿Cómo se refleja aquí o cómo lo propone el proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley lo propone como un incumplimiento de los acuerdos. Sí. Partamos de ahí. ¿Por qué? Obviamente, la federación, en aras de garantizar el servicio educativo, solicita y se acuerda un aumento para cubrir con el SGP, escúchese bien, para cubrir con el SGP los grados de prejardín, jardín y transición. Pero ¿qué es lo que viene a hacer este proyecto de ley? Volvemos al tema de la manera más escondida y con una cortina de humo, sí. Entonces, como quieren con el SGP, presten la educación inicial con el SGP, pero sin aumentar los recursos. No, y adicionalmente hablan, para el gobierno nacional, educación inicial significa implementar la política educativa y de Estado de 0 a siempre, atención integral a la primera infancia. Es decir, desconoce, digamos, parte de los acuerdos con FECODE y es la implementación del preescolar de 3 grados, porque tiene que ser bajo los estándares y condiciones que además le entrega la competencia a las entidades territoriales. Si bien es cierto, dice que de la misma plata del SGP van a tener que cubrir la atención integral a la primera infancia, también es cierto que le entrega esa competencia a las entidades territoriales, a los departamentos y a los municipios no certificados y digan, hagan esfuerzo y pongan plata si ustedes quieren que haya de educación inicial, cosa que nos parece muy grave de entrada porque la entidad territorial va a tener que poner para infraestructura, va a tener que para PAE, para dotación, para muchas otras cosas.
Y otra cosa que se nos olvidaba mencionar respecto de los ajustes de la nómina es que el Ministerio de Educación va a castigar negativamente a aquellas entidades territoriales que no ajusten la nómina dependiendo de los traslados que ellos digan. ¿Qué significa? Que si el Ministerio de Educación le dijo a usted le sobran docentes y administrativos, tiene que hacer estos traslados. Si usted no los hace, le vamos a castigar esos recursos del SGP y ahora con recursos propios los asume. Tiene que asumir. Y ahora, ¿por qué decimos en cuanto a educación inicial que implementan la política integral de 0 a siempre? De 0 a siempre, correcto. Porque para que la educación inicial tenga un sustento de prestación adicional al aumento que requiere para dar el derecho, otorgar el derecho a los niños, es también una reforma constitucional. Porque el artículo 67, ¿qué nos dice? Préstele del 5 a los 15, de los 5 a los 15. Pues entonces ahí de entrada el proyecto de ley también tiene un contrasentido, porque dice, mire a ver cómo hacen, porque ya estamos incumpliendo el artículo 67, que no es el Estado el obligado a prestar como tal, la Constitución, y diciendo que es obligatoria la educación para los niños desde los 3, y pues para nosotros la universalidad hasta la educación superior. La educación superior, sí. Claro, no, pero además es un cumplimiento también de la Ley General de Educación, donde dice que el preescolar es de 3 grados, Sí, señor. Jardín, prejardín, jardín y transición. Entonces, yo creo que ahí confundir la política de 0 a siempre con la implementación del preescolar de 3 grados es un error gravísimo. ¿Sí? Es un error gravísimo, y como lo decía Carlos ahora, está incumpliendo con el acuerdo, porque era el incremento progresivo con el incremento progresivo también de los recursos. Correcto. Bueno, pero usted mencionó ahorita el PAE, y dándole una mirada al proyecto, uno se encuentra que a los rectores frente al PAE le pone unas obligaciones. Sí, a los rectores digamos que les pone, por decirlo así, las funciones de inspección y vigilancia del PAE. Es decir, el rector tendrá que gestionar las estrategias, estar vigilante junto con el contratista, que se cumplan, hacer un inventario de las raciones que se entregan, a quienes se entrega, y que ayude a focalizar, porque recordemos que el PAE no es universal y está completamente focalizado. Entonces lo que le pide a los rectores es que busque estrategias para poder priorizar y focalizar el PAE. Bueno, pero hay otra, pues ya vamos como llegando al final. De todas maneras, esto es un abrebocas porque hay mucha tela para cortar, pero en alguna parte también habla del proceso de privatización, las APP, ¿sí? ¿Cómo se plantea ahí en el proyecto? Pues digamos que esos son los posibles escenarios que creemos que puede pasar. Al eliminar el concepto de canasta educativa, que recordemos que la canasta educativa tiene que ver con el recurso humano, con el alumno, con la infraestructura, con la dotación y con lo que sea administración. Todo este proyecto y el andamiaje de la política va a que la prestación del derecho a la educación se transforme en la prestación de un servicio público esencial a través de las asociaciones públicas, público-privadas, que no es otra cosa que la privatización del derecho. ¿Por qué? Porque yo les pongo el siguiente ejemplo. El director del DNP en algún debate decía, para construir colegios yo tengo 100 pesos, el Estado tiene 100 pesos. Entonces un colegio le vale 100 pesos al Estado, ¿sí? Pero en cambio, si yo hago una asociación público-privada, pongo de a 20 pesos y hago 5 colegios. Entonces, digamos que el Estado está utilizando esa herramienta y ahora agresivamente entra con esto en la prestación del derecho a la educación. Bueno, muy grave este proyecto. Vamos a terminar, pero yo quiero que si de pronto algo de mucha importancia se nos quedó ahí, que ustedes quieran
plantear, pues, todo es muy importante para darlo a conocer, pero así como puntualmente algunos elementos. Bueno, yo pienso que debemos estar muy atentos a todas las actividades específicas en cuanto no solamente a haber disfrazado el aumento con una distribución, sino que también la misma distribución, o sea, la subdistribución de esa distribución. Por ejemplo, algo importante que se nos queda por decir es que primero, dice el proyecto de ley, se van a cubrir con cargo al SGP, a los recursos que se giren de SGP, el tema de servicios públicos. Después de que estén cubiertos, y como ya sabemos, la crisis por las que pasa la entidad territoriales y las instituciones, después de eso sí se puede empezar a utilizar para transporte escolar. Después de haber cubierto eso sí se puede empezar a usar para alimentación. Después de eso sí se puede utilizar para, básicamente, lo decimos nosotros, permanencia y acceso y calidad de la educación. Entonces estamos diciendo, si eso es así, ¿a quién le va a corresponder llevar a cabo la calidad, el acceso y la permanencia? Claro. Y otra cosa que creo que nos faltó mencionar, y es el llamado de atención a los padres de familia, porque que el tema de la gratuidad, que no era otra cosa actualmente que el no pago de reconocimientos de derechos académicos en una institución educativa, que eso cubría la papelería y otras cosas, que entre otras cosas hoy las instituciones educativas se quedan porque los recursos no son suficientes por concepto de gratuidad. Esa gratuidad se acaba. Y progresivamente, dependiendo la capacidad de pago de las familias, se va a eliminar ese concepto de gratuidad educativa y las familias van a tener que hacer esfuerzos volviendo a tener que pagar matrículas. Muy bien. Pues queremos agradecerle a Diana Barrera, economista, a Carlos Rincón, abogado, a Mauricio Castañeda, a Ernesto Ballesteros, a Karen Buitrago, pues todo este trabajo que se ha hecho conjuntamente acá desde la Secretaría de Prensa de FECODE, a ustedes que nos están siguiendo y que opinaron aquí permanentemente. Les queremos dar los agradecimientos, invitarlos también a que participen activamente en los debates, en las discusiones que se van a dar en torno a este tema, a las movilizaciones. Tenemos que acudir a ellas porque es de la única manera que nos vamos a hacer escuchar. Y vendrán muchas tareas, vamos a realizar una cantidad de tareas. El próximo domingo, por ejemplo, vamos a publicar un comunicado en los periódicos El Tiempo y El Espectador para que empecemos a hacerle pedagogía a Estamos diciendo al gobierno nacional que vamos a una movilización, una jornada de movilización el 13, pero que el Comité Ejecutivo de FECODE está facultado para determinar la hora cero en cualquier momento. No importa que estemos en procesos de elecciones, nosotros no podemos bajar la bandera. Cuando toca, toca, y si toca ahora, es ahora. Entonces les agradecemos mucho, estuvo con ustedes aquí orientando, moderando esta conversación, Jairo Arenas Acevedo, secretario de prensa e integrante del Comité Ejecutivo de FECODE. Feliz tarde.